Hola amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este tiempo de meditar en la palabra del Señor, dejar que su Espíritu hable a nuestras vidas y en especial para estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos de pandemia, de aislamiento y de encierro en mayor o menor medida. Bienvenidos a todos los amigos, a los hermanos que nos acompañan en nuestras congregaciones. Vamos a estar meditando en el día de hoy acerca justamente de lo que tiene que ver con el aislamiento o el encierro. La palabra del Señor nos habla de muchos casos donde personajes de la palabra, hombres que eran siervos del Señor, pasaron tiempos de aislamiento, tiempos también de encierro, algunos voluntarios y otros más forzados. Hoy quiero que lo podamos meditar, cómo reaccionaron, cómo lo vivieron. En especial vamos a ver a uno. Por eso en el día de hoy quiero que meditemos, como le he puesto al título de esta prédica, David. Procesos en el aislamiento. Conocemos la historia de David. Sabemos que él fue un gran líder de Israel, pero en el principio sabemos que él fue ungido cuando Saúl fue desechado como rey porque no obedeció al Señor, no hizo lo que Dios le pedía que haga. Y en ese momento es cuando Samuel unge a David. David era un muchacho, se calcula que alrededor de 15, 16 años. Y luego David va al palacio, el mismo Saúl lo lleva al palacio, allí comparte la vida real, incluso llegó a ser el músico que alejaba a los demonios de Saúl cuando era atormentado. Pero David, por haber vencido a Goliat, tenía ya un renombre, había ganado una fama delante del pueblo y se había ganado el corazón del pueblo al punto que lo exaltaban a él y a Saúl no tanto. Y esto despertó los celos de Saúl. Y fue tal la actitud violenta que comenzó a tener con David que David tiene que huir. Ayudado por su amigo Jonatán, David tiene que huir y huye al desierto. Luego estuvo haciéndose pasar por loco en la tierra de los filisteos, con el enemigo mismo. Pero cuando vio que la situación allí ya no era segura, se fue a un lugar que se llamó la cueva de Adulam, un lugar donde él se autoaisló. Ese lugar que para nosotros nos evoca una gran enseñanza como iglesia en su momento. Yo no me voy a centrar hoy tanto en cómo fue esa enseñanza, sino quiero centrarme en la persona de David, cómo vivió ese aislamiento y ese encierro, autoencierro o autoaislamiento que él comienza a vivir desde que se va a vivir aquí a la cueva de Adulam. Así que vamos a ir en base a 3 puntos que voy a desarrollar, viendo toda la experiencia de aislamiento de David en este lugar. Así que acompáñenme y vamos a ver el primer punto que le he puesto: el llamamiento irrevocable. En 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2 leemos: David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo, y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, opresas de gran amargura.
y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Bien, el hecho de que David tuviera que ir a esta cueva y aislarse fue algo que él no se lo esperaba, no fue algo que él eligió, pero de la noche a la mañana él se convirtió en un fugitivo. Saúl había comenzado una campaña de búsqueda para matarlo, para apresarlo y para matarlo. Así que al llegar a esta cueva probablemente él quería estar solo. Quizás lo único que le preocupaba era mantenerse un tiempo más con vida, no estar al alcance de Saúl para que lo apresaran y luego lo terminaran matando. La cueva de Adulam era un lugar muy grande, una cueva muy grande en el desierto al sur de Israel. Y en ese lugar él se encontraba solo. Se fue allí a estar solo. Se autoaisló. ¿Cuántas preguntas habrán pasado por la cabeza de David? ¿Cuántas preguntas le habrá hecho a Dios? Atrás había quedado aquel llamamiento, aquel ungimiento como rey, y quizás ahora ya se lo estaba cuestionando, diciendo quizás nunca va a suceder. También había quedado atrás aquella victoria sobre Goliat y cómo había dado esa victoria para Israel él y había ganado gran fama. Atrás había quedado. David se encuentra en este lugar solo, quizás cuestionándose su vida y cómo iba a seguir. Él no huyó allí porque quería hacerlo. Él no tenía intención de aislarse. Él lo tuvo que hacer de una manera forzada por cuidar su propia vida. No le quedó otra opción. Sin embargo, y queriendo estar solo, aislarse y ver cómo iba a seguir esto más adelante, su familia lo busca y llega a aquel lugar. ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué su familia lo está buscando? Y la respuesta es porque necesitaban un líder. Necesitaban alguien que los guíe y que los proteja. Y miren qué contradictorio, porque esta misma familia, sus propios hermanos, que en algún momento lo habían minimizado, menospreciado, ahora lo están buscando. Y están buscando a un muchacho, a un hombre ya, que había huido, que era fugitivo, que también huyó para esconderse, pero lo están buscando a él. Y no solamente su familia, sino que también tras de su familia llegaron muchas personas. Dice que llegaron 400 hombres y seguramente con familias, gente en distintas situaciones, endeudados, amargados, quebrantados de espíritu, gente rota. Y todos llegaron buscándolo a él, porque necesitaban un líder, un guía, alguien que los proteja. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestra intención fuera aislarnos, no querer saber más nada ni de nadie, y resulta que aún en el lugar más lejano que he elegido para ocultarme, allí me van a buscar? Es que cuando hay un llamado, hermanos, no lo podemos evitar. No lo podemos ignorar. Cuando hay un propósito para tu vida, no podrás huir de él. La palabra nos enseña en Romanos 11:29 que dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La palabra
irrevocable en el griego es una palabra que es ametameletos, que significa básicamente sin cambio de propósito. Sin cambio de propósito. Dios no se arrepiente de darte un propósito, de darte un llamado, de darte un camino. Dios no se arrepiente de darte un ministerio. Eso es irrevocable en Dios. Cuando Dios te lo ha dado, eso está ahí. Somos nosotros muchas veces que no lo tomamos, que no lo llevamos a materializarlo, a vivirlo, a cumplirlo. Somos nosotros los que dejamos en stand-by ese llamado, pero no Dios. Dios está allí con ese llamado, porque su llamado es irrevocable, irrevocable, como son sus dones también. Cuando esta gente llegó buscando a David para que fuese su líder, esto fue un mensaje directo de Dios acerca de su llamado. David vio en eso que Dios tenía su llamado aún para él. ¿Cómo es posible que gente fuera tras un fugitivo que se estaba escondiendo, pero esta gente lo quería a él como líder? ¿Cómo es posible? Porque Dios no lo había desechado. Y esto es un mensaje de parte de Dios. No tenía todavía el reino, pero tenía gente que lo necesitaba. David entendió que el llamado del Señor es irrevocable. Y es por eso que aceptó a esa gente, y como lo hemos visto en muchas oportunidades, de allí salieron hombres fuertes, valientes, los valientes de David. David no tenía todavía el reino, pero tenía gente que lo necesitaba y se ocupó de esa gente. Muchos se quedan esperando el reino y no se ocupan de los que ya le han sido confiados. Muchos se quedan esperando el reino y no trabajan en lo que ya tienen, sin darse cuenta que lo que ya tienen los está preparando para lo mayor, para el reino. Muchos tienen llamados de parte del Señor y están esperando que el Señor concrete ese llamado, pero el Señor ya ha puesto en nuestras vidas, en tu vida, algo para que ya te vayas preparando, para que te hagas cargo, para que seas responsable, para que trabajes con eso. Dios ya lo ha puesto en tus manos y quiere ver, así como en David, que se cumpla ese principio eterno de parte del Señor que dice que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. En Mateo 25:21, en aquella parábola leemos: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios está esperando, hermanos, que seamos fieles, fieles con lo que ya se nos dio. Todavía no tienes el llamado concretado, pero Dios ya te ha llevado a una cueva de Adulam donde tienes que hacerte cargo, responsable de lo que ya se te otorgó, de lo que ya se te confió. David comenzó a ser procesado en la cueva de Adulam mediante un grupo de gente rota, gente que estaba desahuciada, gente que estaba endeudada, quebrantada de espíritu, amargada. Con esa gente Dios comenzó a formar al rey que iba a ser David. Dios te puede dar un ministerio y te ha confiado gente, te ha confiado algo con lo cual Dios quiere formarte para algo mayor, pero tienes que tomarlo, ser responsable,
y no estar soñando con el llamado a futuro cuando Dios hoy quiere trabajar ya en tu vida para ese futuro. Segundo punto que quiero que veamos es la adoración en el aislamiento. David nos muestra que aún en las más mala época de su vida, él no dejó de adorar, no lo dejó de hacer. A pesar de lo que él vivía, a pesar de esa situación en la que estaba inmerso, él no dejó de adorar. Y por lo menos 3 salmos nos dan cuenta de eso. Nos dan cuenta, por ejemplo, el Salmo 34, el 57 y el 142. Son todos salmos escritos en esa cueva. Y son salmos que si los meditamos, si los analizamos, nos van a hablar de la clase de hombre que era David. De la clase de adorador que era, de su confianza en Dios, de cómo él tenía una perspectiva para la vida en base a Dios. Y quiero que los meditemos brevemente a cada uno de estos salmos para escuchar la voz del Señor a través de lo que David estaba diciendo y cómo él estaba llevando adelante este período que él no lo había buscado, pero que Dios le estaba permitiendo vivir. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 34, que dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Es admirable cómo comienza este salmo. Aún falta la mitad todavía de este salmo, pero a partir de allí, desde el versículo 11, es donde David comienza a dar consejos, comienza a declarar su confianza en el Señor y que ellos también, los que lo estaban escuchando en aquella cueva, porque esto lo estaba cantando en esa cueva, a esa gente, ahí les estaba enseñando a temer al Señor, les estaba enseñando a adorarlo y a confiar en Él. Fíjense cómo ya Él se está posicionando como un líder delante de toda esa gente, pero un líder que iba a guiar a ese pueblo a la presencia del Señor, a ese pueblo a que conozcan al Señor. Y ese es la clave en la cueva de Adulam, porque la gente que entró allí aprendió a confiar en el Señor, a declarar quién es el Señor, y por eso salieron de ese lugar convertidos en unos guerreros valientes. Pero David en esa cueva declaró, me imagino las canciones rebotando allí en las paredes de esa cueva, llenando esa cueva de adoración con toda esa gente allí también. Hermosa imagen donde David les está diciendo, confíen en el Señor. No nos va a faltar nada, Él nos guarda, Él nos cuida. El Salmo 57 también lo quiero leer y dice: ten misericordia de mí, Dios mío,
Ten misericordia de mí, yo he puesto en ti mi confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo a ti, Dios mío, pues tú me favoreces. Desde los cielos vendrás en mi ayuda, enviarás tu misericordia y tu verdad, y me librarás de mis infames opresores. Me encuentro en medio de gente agresiva, entre gente semejante a leones feroces. Sus colmillos parecen lanzas y saetas. Su lengua es una espada aguda. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos. Tu gloria domina toda la tierra. Ante mí han tendido una trampa y me siento totalmente abatido. Han cavado una fosa delante de mí, pero serán ellos los que en ella caigan. Mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en salterio y arpa, que voy a despertar al nuevo día. Yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria domina toda la tierra. Qué gran declaración hace David por medio de este salmo. Esta letra, este salmo ha sido la inspiración para una de las canciones que cantamos en nuestra congregación. Una de las canciones que ha compuesto uno de nuestros hermanos. Y me gusta ver, me emociona que esta letra surge en esa cueva. Surge en ese lugar de donde la situación no era la mejor, pero qué gran letra que surge en medio de ese lugar. Imagino a muchos cantando también allí dentro de esa cueva esta canción y declarando: bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Cantando dentro de ese lugar, en la trampa que mis enemigos me tendieron, ellos mismos caerán. Me imagino cantando y diciendo: mi corazón está dispuesto, Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte. Yo creo que aquella cueva estaba impregnada de alabanza, de adoración. Una cueva que estaba llena de adoración al Señor, de cánticos que levantaban el ánimo, la fe de los que estaban allí para confiar en el Señor. Y por último, en este punto quiero leer parte del Salmo 142, versículo 1 al 7, que también fue compuesto en esta cueva. Y miren lo que dice: con mi voz clamo al Señor, con mi voz le pido su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expreso mi angustia. Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Señor, yo clamo a ti porque tú eres mi única esperanza. Eres todo lo que tengo en esta vida. Atiende mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. Líbrame de la angustia que me oprime, y así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. ¿Había motivos para quejarse? Sí, había motivos. ¿Había motivos para sentirse angustiado? Sí, había motivos. Pero la gran diferencia con David, quizás con otras personas, es que David llevaba todo al Señor. Aún en sus canciones, en este salmo, David está llevando esta situación de su corazón, el sentir de lo que había en su corazón al Señor. Dice: yo le llevo al Señor, clamo y le pido de su misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia expongo mi angustia. Hermanos,
El que David llevara todo esto a la presencia del Señor hacía que él pudiera estar de pie, confiar. Y él como un líder tenía que estar de pie. Como un líder tenía que permanecer firme en el Señor para ser un ejemplo y para poder guiar a todos aquellos que lo habían buscado a él como un líder. Qué palabras que nos deja también diciendo, cuando estoy por rendirme, miro a un lado y me doy cuenta que a nadie le intereso, refugio no tengo y a nadie le importo. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido que muchas veces no le has importado a nadie? ¿No le interesas a nadie? Bueno, no sos la única persona. No somos los únicos. A David también le pasó. Pero la diferencia de David es que él proclama su esperanza en el Señor. Y él dice, eres todo lo que tengo en esta vida. David había hecho del Señor todo para él. El Señor para su vida era suficiente. Suficiente. Tú me llenas. Eres todo lo que tengo. Qué nivel de amor que demuestra aquí David por el Señor. Eso es adoración. Si te has sentido alguna vez a punto de rendirte, si te has sentido alguna vez que no le importas a nadie, hace como David. Profundiza tu adoración, tu intimidad con el Señor, hasta el punto que llegues a decir, Señor, tú eres todo lo que tengo. Y Él será para tu vida suficiente, llenará todo tu ser, llenará tu corazón, llenará tus vacíos, te levantará. No necesitarás de que los demás estén palmeándote la espalda. No necesitarás de que la gente te esté dando su aprobación, porque cuando Dios es todo para nosotros, lo único que necesitamos es más de Él. Y con más de Él te levantarás y vivirás de pie, sin quejas ni amarguras. Dios será todo para tu vida. Último punto, esperar los tiempos de Dios. El siguiente versículo me agrada mucho porque David, con el fin de cuidar a sus padres, los lleva a la tierra del rey de Moab y quería que el rey de Moab pudiera guardar a sus papás, cuidarlos, a su papá y a su mamá. Sin embargo, en lo que vemos aquí, él declara algo que estaba en su corazón. Y dice así el versículo 3 del capítulo 22. Entonces David salió de allí y se fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de ese lugar, te ruego que recibas a mi padre y mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Esa última frase, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Obviamente que esto lo podemos ver desde el punto de vista de que David en este momento no tenía certezas acerca de su futuro. No tenía certezas acerca de su propósito. Pero sí había algo en lo cual nosotros podemos asegurar. David estaba esperando en el Señor. Estaba esperando en el Señor. Él dice, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Esto nos habla, hermanos, de que David confiaba en el Señor y esperaba en Él. Esperaba los tiempos del Señor. Es preciso que nosotros podamos también saber esperar en el Señor. Dios te ha llamado, Dios te ha dado propósitos y quizás estás esperando y no sabes cuándo se va a cumplir. No hay problema, a su tiempo el Señor te va a decir.
no aceleres los tiempos del Señor, ni los retrases tampoco. Cuando sea el momento, el Señor te lo va a decir. Como le pasó a David, versículos 4 y 5, que dice así: fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab, y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jared. Ya es tiempo. Cuando aquí habla el pasaje y dice de la fortaleza, está hablando de la cueva. Y en ese lugar tenía David a este hombre, a este profeta, a Gad. Y Gad recibe de parte del Señor una respuesta para la pregunta interna de David. Y David recibe esta respuesta de parte de Dios por medio del profeta Gad, que le dice: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Ya es tiempo de que salgas de la cueva. Ve a la tierra de tu propósito. Para David el tiempo había llegado. Él esperó en el Señor. Él se quedó allí hasta que el Señor le dijo: ahora es tiempo. David, en esa cueva y durante ese tiempo, no se quedó lamentándose. No se quedó de brazos cruzados. En ese lugar David, y mientras esperaba el cumplimiento de su propósito, de su llamado, cultivó intimidad, cultivó adoración, preparó gente, transformó esas vidas en hombres valientes. David no se quedó de brazos cruzados ni lamentándose. Allí David trabajó en pos de su propósito, esperando el tiempo de Dios. La cueva nunca es un lugar para vivir, es un lugar de procesos. La cueva es un lugar de paso, no para quedarse a vivir. Por eso, hermanos, Dios a veces nos va a llevar a una cueva, pero la cueva no es para quedarte a vivir. La cueva es para prepararte. La cueva no es tu lugar. Tu lugar es mucho mejor. Para David, la cueva no iba a ser su lugar. Su lugar era el palacio. El profeta, en otras palabras, les dijo: sal de la cueva y ve a la tierra de tu propósito. Ya es tiempo. Hay un propósito, pero también hay un lugar para ese propósito. David no había sido llamado a ser rey en una cueva. David había sido llamado a ser el rey de Israel. Por eso que David no se quedó de brazos cruzados. Él sabía que tarde o temprano, si era palabra de Dios, eso se iba a cumplir. Mi querido hermano, mi querida hermana, tenés un propósito, tenés un llamado, y no es en una cueva. La cueva es un lugar de paso. Tu propósito, tu llamado es mucho más trascendente, como lo fue para David. Tu lugar es un lugar específico, llámese un ministerio en la iglesia, como un lugar ministerial en el mundo. Por eso no te rindas ni te conformes a una cueva. Dios te llama a más, te llama a mucho más. David, cuando escuchó la palabra del profeta, inmediatamente obedeció, porque de eso se trata, de obedecer cuando Dios dice: ya es tiempo. David podría haber dicho: no, así estoy bien, aquí estoy bien, no quiero complicarme la vida. Si tengo este grupo de personas, cantamos, adoramos, crecemos en el Señor,
¿para qué me voy a complicar la vida siendo un rey? No, David no dijo eso. David dijo, vamos, obedeció porque entendió que era el tiempo y se movió a la tierra donde él tenía que ir a cumplir su llamado. Dios te está llamando, hermano, hermana. Dios te está llamando a cumplir tu llamado al lugar donde Él te ha llamado, no en una cueva. Lo interesante de este mandato es que a partir de aquí, desde que David obedece, comenzamos a ver en la historia de David que comienza a crecer, a ganar batallas, comienza a crecer en todo sentido hasta llegar a sentarse en el trono de Israel. El tiempo le había llegado. La voz de Dios había dicho, ya es tiempo. Te animo a que puedas escuchar la voz del Señor decirte, sal de la cueva, ve a la tierra de tu ministerio, de tu propósito, de tu llamado, porque ya es tiempo. El Señor va a llegar quizás con un profeta o va a llegar directamente con la voz de tu espíritu a tu corazón, pero obedece. No dejes pasar el tiempo, porque cuando es el tiempo de Dios, tenemos que ser obedientes. Bendiciones, querido hermano. Bendiciones, querida hermana. Vamos a tener un tiempo para orar en base a lo que hemos escuchado en este día. Recuerda, el llamado del Señor es irrevocable. No puedes esconderte de Él. Hay gente que te necesita. Dios va a llevar a tu vida gente que te necesita. También tenemos que ser adoradores en medio de toda prueba. Aún en medio de la cueva, ser adoradores. Yo creo que eso es algo que a David lo mantuvo de pie y enfocado. Y por último, esperar el tiempo del Señor. Si el tiempo es hoy, entonces obedece al Señor. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por la vida de David. Gracias por este hombre que era conforme a tu corazón y lo podemos ver aquí. Un hombre al cual la gente lo siguió porque lo necesitaban como un líder, como alguien que los proteja y los guíe. Señor, gracias por este hombre que adoró aún en los peores momentos. Y gracias porque fue un hombre que obedeció cuando el tiempo era el tuyo y ya estaba cumplido. Ayúdanos, Señor, a tomar estos principios espirituales de tu palabra para nuestra vida y caminar conforme a ellos. Yo te bendigo, Señor, y gracias. Gracias porque tú nos llamas y cuando obedecemos, tú respaldas en esa obediencia. A ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en una nueva palabra de Dios para tu vida. Nos vemos.